damos comienzo a esta nueva jornada. Hoy contamos con la presencia de Martín Lustó y de Silvina Batakis. Voy a dar la palabra a la presidenta de ASAP, Susana Vega, para que diga unas palabras de bienvenida. Adelante, Susana, por favor. Buenos días. Muchas gracias a todos por volver a estar presentes en este seminario número 34 de la ASAP. Bueno, quiero dar la bienvenida y agradecer muy especialmente a los expositores del día de hoy. Hoy vamos a tener nuevamente una jornada de lujo con la participación del senador Lustó y la directora, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, a quienes agradecemos enormemente por su generosidad de haber aceptado esta invitación de nuestra asociación para exponer en este seminario. Bueno, el licenciado Lustó es la primera vez que participa de una actividad de ASAP, por lo cual... dice que no. No. Dice que no. Bueno, perdón, entonces, bueno, pero igual lo recibimos muy honradamente y gustosamente, y esperamos que se vuelva a repetir su presencia. Y en cuanto a Silvina Batakis, bueno, es una amiga de ASAP, siempre está colaborando con nosotros, por lo cual le agradecemos también mucho, especialmente ahora en función del cargo que tiene. Sabemos que es difícil hacerse un espacio para participar en actividades como estas, y bueno, y que no aparezca algún llamado de último momento que complique la situación, que es el caso del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias también a Silvina, y bueno, como estamos con pretendiendo cumplir respetuosamente los tiempos, le paso la palabra a Gonzalo para que presente a la moderadora del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Bueno, le doy la palabra a Graciela Larrufa, que es la moderadora de las conferencias del día de hoy. Graciela Larrufa es miembro del Consejo Directivo de ASAP y secretaria de la institución. Adelante, Graciela, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. La verdad que quiero aprovechar este momento para saludar a todos los miembros de la comisión directiva y socios de ASAP, a lo mismo que a los invitados especiales. Este año ha sido un año atípico, en el que no hemos podido compartir ningún tipo de espacio presencial, así que bueno, aprovecho esta oportunidad para ello. En el día de hoy vamos a abordar el tercer tema que está previsto en el marco de la propuesta temática de este seminario, que es pensar una Argentina para el futuro, y generar así un ámbito de intercambio sobre los retos del presente en materia de educación, economía y desarrollo. Esperamos que esto sirva como instrumento de concientización de las problemáticas que como país nos compete abordar, sirva de fuente de inspiración de alternativas posibles. También voy a dar la bienvenida, por más que ya lo hizo Susana, a nuestros expositores y agradecerles el espacio que nos están dedicando. Y le voy a dar la palabra en primer lugar al senador Martín Lustó, que iniciará el tema de la gestión pública y el desafío del desarrollo. Antes de darle la palabra, me gustaría recordarles que para un mejor aprovechamiento del tiempo, dadas las agendas complicadas de nuestros expositores, sería conveniente que vayan formulando sus preguntas a través del chat durante el desarrollo de la primera exposición, dado que a continuación de ella vamos a hacer el espacio de preguntas, a diferencia de ayer, que se hicieron al final de las dos exposiciones. Martín Lustó nos va a hablar sobre los desafíos para el desarrollo en la Argentina. Él es licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés y realizó su máster en Economía en el London School of Economics. Fue profesor en la Universidad Torcuato Di Tella,
en la Universidad de San Andrés y en la University College London. Fue ministro de Economía de la Nación entre 2007 y 2008, luego fue electo diputado en octubre de 2013 por la ciudad de Buenos Aires. A partir de 2015 fue designado embajador en los Estados Unidos. A continuación, entre 2017 y 2019 fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al Frente Evolución. Actualmente se desempeña como senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Bueno, Martín, bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, gracias Graciela y también a Gonzalo y a Susana y a la SAP en general por la invitación, y déjame saludar primero a todos los, no sé cómo llamarlos, y presentes a través de la virtualidad, y también a Silvina. Yo voy a pedir disculpas, pero después de las preguntas y respuestas me voy a tener que retirar porque hoy nosotros tenemos sesión. Así que todavía me quedan muchas tareas pendientes antes de ir presencialmente al Congreso. La verdad que es un gusto estar participando del Seminario Nacional de Presupuesto Público, el 34º, y quería primero destacar la tarea que hace la SAP. Para mí, y después van a ver por qué, volver a poner en su lugar, o no volver a poner en su lugar, sino estar haciendo permanentemente la tarea de que el presupuesto, la planificación estratégica, la administración financiera ocupen un lugar central, y entender que el presupuesto es un bien público, y que, como dicen ustedes, debe ser accesible, pero creo que debe ser un poco más que accesible. Debe ser accesible en sus contenidos, pero creo que tenemos que entender mucho más en profundidad todavía aún cuál es su impacto, y exigir colectivamente, ¿sí? Un abordaje en materia no solo de presupuesto, que es lo que plasma la acción del Estado, sino también en términos de la propia acción del Estado cotidianamente, un nivel de exigencia con respecto a su funcionamiento más alto. A veces, lo digo en broma, pero también en serio, nosotros tenemos una ley Micaela, que es para la capacitación en género, tenemos una ley Yolanda ahora, que es para la capacitación en materia ambiental, y creo que haríamos bien en capacitar a todos los funcionarios permanentemente en lo que atañe a la restricción presupuestaria y los distintos impactos que tiene violentar esa restricción presupuestaria. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que se piensa el presupuesto, que en definitiva marca el rumbo de la política de Estado, de los actos de gobierno, nos dice cómo vamos a cobrar impuestos, es decir, qué impacto vamos a tener en los hogares, en términos de traerles parte de sus ingresos para que puedan vivir a partir de sus ingresos netos, o en las empresas, y entonces afectar su capacidad de trabajo, o cómo gastamos, el impacto sectorial que tiene el gasto, ya sea por sector económico, ya sea por sector social, y cómo financiamos eso, ya sea a través de endeudamiento y entonces impactando en las tasas disponibles para el sector privado, o a través de emisión y por ende de un impacto en algún momento del tiempo en la inflación, particularmente habida cuenta de la historia argentina. Estamos afectando la vida cotidiana, estamos afectando el funcionamiento de la economía. Pero yo creo que hay mucho más que eso, y tiene que ver con algo que es bastante elusivo, que es difícil de medir, como ustedes bien saben, pero que tiene que ver con la productividad del Estado. La productividad en el sector privado, al poder utilizar los precios de mercado, es un poco más fácil de medir, a pesar de que cuenta con sus grandes desafíos también, pero en el sector público es muy difícil. Roza lo imposible, ¿sí? Pero estamos todo el tiempo diseñando mecanismos, a veces comparativos, a veces vía proxies, para entender cuál es esa productividad, y yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué creo que es muy importante? Porque existe la noción, o existe esta idea implícita, de que los estados ya no compiten, ¿sí? Que los estados, al no entrar en disputas por anexarse o por conseguir territorios y recursos nuevos, han dejado de competir, y no cobramos verdadera dimensión de
el mecanismo a través del cual los estados compiten. Los estados compiten permanentemente, más allá de la forma más tradicional, más allá de sus discusiones, más allá de los tratados internacionales. Los estados compiten permanentemente a través de todos los bienes y servicios que producimos. Así como cuando producimos lo que quieran, esta lapicera, hay adentro metal, plástico, tinta, hay energía, hay mano de obra, hay logística, y cada una de esas cosas tiene un precio y una calidad. También ocurre lo mismo con el Estado. El Estado tiene un precio, que son los impuestos que cobra esas actividades, y tiene una calidad de los bienes y servicios que brinda. Y si el Estado va perdiendo la carrera de esa competitividad o la carrera de la competencia con el resto de los estados del mundo, es mucho más difícil para la economía competir. Veamos el ejemplo más sencillo. Si en esta lapicera todos los insumos que mencioné antes, con excepción del Estado, cuestan lo mismo y son de la misma calidad que en otros países, yo puedo competir. Pero si cuando agrego el Estado, mi Estado, a través del tiempo, empieza a ser peor en términos de su costo, de los bienes y servicios que me da, ya es mucho más difícil de competir. Y la única manera de equiparar esa situación y poder competir es tener un tipo de cambio más alto, para poder exportar ese Estado. Entonces, a medida que el Estado pierde la carrera de la productividad, pierde la competencia con el resto de los estados del mundo a través del tiempo, lo que obliga es a tener un tipo de cambio cada vez más alto, y eso obliga a cada uno de nosotros, a todos los trabajadores de la Argentina, a ser más pobres medidos en dólares. Y nosotros queremos no solamente un crecimiento de los salarios internos, sino lo que queremos es un crecimiento de los salarios en dólares, porque eso implica que los trabajadores argentinos están mejor en el concierto de trabajadores del mundo. Ese es el escenario que nosotros queremos. Queremos una mejora absoluta, una mejora de la calidad de vida interna, pero al mismo tiempo queremos superarnos e ir escalando posiciones, que es lo contrario de lo que ha ocurrido. De hecho, el retraso de la Argentina en el crecimiento por habitante en dólares se da por dos cuestiones. Se da, en primer lugar, por el estancamiento de la propia economía, pero al mismo tiempo porque Argentina necesita, comparado con otros países, un tipo de cambio real cada vez más alto para poder exportar ese Estado. Entonces, esas son cuestiones que son fundamentales, que atañen a todos los sectores políticos, donde todos tenemos responsabilidad por el pasado, pero además donde la responsabilidad por el futuro es compartida. Yo creo que este diagnóstico está detrás del estancamiento secular que ha tenido la Argentina, o por lo menos semisecular, en el último medio siglo o en los últimos 60 años. Pensemos que Argentina es un país que ha crecido menos que la mitad del promedio del mundo, que al resto del mundo, viendo el ingreso por habitante de todo el planeta, le lleva alrededor de 40 años o un poquito más duplicar el ingreso por habitante. Y si uno excluye este año pandémico, a la Argentina le lleva más de 110 años duplicar el ingreso por habitante. Y como ustedes bien saben, el interés compuesto hace que esas diferencias escalen y tengan mucho impacto a través del tiempo. Imaginemos lo siguiente, que es que si Argentina tarda 111 años, que es lo que tarda en duplicar el ingreso por habitante, el resto del mundo a los 40 años lo duplicó, a los 80 lo cuadruplicó, y cuando está bordeando los 110 años, que nosotros recién estamos duplicando, está sextuplicando el ingreso por habitante. Y así es como hemos visto que otros países que eran mucho más pobres que nosotros, piensen que Argentina tenía un ingreso por habitante superior al de Bélgica, similar al de Italia, al de España, superior al de Portugal, superior al de Irlanda, muy superior al de Corea en los años 60, hoy ha sido ampliamente superado por todos esos países. Entonces, a la hora de entender un poquito por qué Argentina entra en esa dinámica, yo soy de aquellos que suscriben una vieja teoría que para mí hoy la expresa muy bien un par de trabajos de Pablo Gerchunov y Martín Rapetti, acerca de por qué Argentina entra en tensión y no logra avanzar, acerca de por qué Argentina es un país económica y muchas veces socialmente trabado, cuando no en reversa,
y particularmente en lo atinente a la movilidad social. Y ese trabajo, esa visión, sostiene que Argentina, por su historia, por haber tenido un inicio con una bendición de la naturaleza, poca población, en un mundo donde había amplio comercio, con dotación de recursos naturales, que con solo agrandar la frontera productiva generaba crecimiento muy rápido, por las características de la inmigración que recibió Argentina, y porque esas dos cosas, ¿sí?, generaron dos movimientos de expansión de derechos sociales, como el radicalismo y el peronismo. Argentina es una sociedad demandante, ¿sí? Y bienvenido que Argentina sea una sociedad demandante. Y la pregunta es cómo construimos un Estado y cómo construimos una economía que pueda dar respuesta a esa demanda. Entonces lo que dice Pablo es que en la Argentina existen dos equilibrios. Existe un equilibrio social, que es producto de esa demanda estructural. Ese equilibrio social requiere un gasto público más alto y requiere un nivel del dólar más bajo para tener salarios en dólares más altos. Pero por lo que explicaba antes, el equilibrio externo, el equilibrio macroeconómico, donde nosotros estamos exportando al Estado todo el tiempo, requiere, producto de que necesitamos conseguir las divisas necesarias para alimentar el aparato productivo, requiere poder exportar más y por ende requiere un dólar más alto, es decir, un tipo de cambio más alto, un peso más devaluado y al mismo tiempo menos gasto público. Y es esa tensión en esos dos equilibrios en donde Argentina se encuentra en este empate en el cual no se puede mover y donde hay algunos espacios políticos que privilegian uno de los equilibrios pero acumulan inconsistencias macroeconómicas que tienen impacto en su propia gestión a veces, pero muchas veces en otras gestiones, y hay otros espacios políticos que privilegian el equilibrio externo, el equilibrio macroeconómico, pero desatienden la naturaleza social y política de lo que es ejercer un gobierno. Y entonces también entran en zona de conflicto. Y la pregunta es ¿de qué depende esa tensión, de qué depende la distancia entre esos dos equilibrios? ¿Y cuál es la tarea que tenemos que hacer para reducirla? De hecho, inclusive si es posible, para eliminarla. Yo creo que un gran factor detrás de la tensión entre esos dos equilibrios, detrás de la distancia, detrás en definitiva de la grieta, ¿sí?, es la pérdida de productividad en nuestro Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que el Estado es menos productivo y necesita más recursos para atender los equilibrios sociales, al mismo tiempo que hace eso, es decir, si yo tengo un mal Estado, un Estado que va cayendo en su calidad, en su productividad, tengo que gastar mucho más para atender el equilibrio social. Pero en la medida que gasto mucho más para atender el equilibrio social, necesito recaudar más, necesito más impuestos. Y entonces genera una carga adicional sobre las empresas a la hora de competir, que como expliqué antes, requiere un dólar más alto. Y el dólar más alto erosiona el equilibrio social. Entonces, estamos permanentemente en esa tensión que, en mi opinión, mucho tiene que ver con esto que mencionaba antes, que es la degradación o la pérdida de productividad, en mi opinión, absoluta. ¿Por qué digo absoluta? Porque el Estado gasta 3 veces más por habitante que hace 25 años, pero nadie siente que el Estado da 3 veces más justicia, seguridad, educación, salud, infraestructura que hace 25 años. Entonces hay una pérdida absoluta, pero también hay una pérdida relativa con respecto a la calidad de otros estados. Y entonces eso, insisto, no solamente genera el problema del estancamiento, que es el problema de estancamiento, para mí la base es un Estado que por tener déficit de distintas maneras atrasa el tipo de cambio, pero que como va siendo peor, disocia el tipo de cambio de equilibrio, es decir, el tipo de cambio que se necesita para poder generar las divisas, para que el aparato productivo funcione, disocia su calidad del tipo de cambio que le impone a la producción. Entonces Argentina se estanca. Entonces la tarea que nosotros tenemos que hacer es ver cómo reimaginamos ese Estado. Y creo que la pandemia, con todos los efectos negativos que tiene, con todo lo que cada una de las jurisdicciones tiene que lidiar, y Silvina va seguramente a exponer algunas de estas cosas con más detalle, porque además no solo lo ve desde la nación, sino que ve muchas de las jurisdicciones. Creo que la pandemia, con todo lo negativo que tiene, con las cifras que conocimos ayer de la UCA de pobreza entre
los jóvenes. La pandemia también revela como nunca esta pérdida de productividad de nuestro Estado. ¿Sí? Revela, desnuda el estado en el que está nuestro Estado. Y me puedo referir rápido a 3 ámbitos que se mencionó, no me acuerdo ya si Graciela al principio o Susana, pero desnudó el estado de nuestra fortaleza fiscal, de la cantidad de instrumentos que tiene el Estado para lidiar con estas situaciones. Piensen que producto de lo estructural más lo coyuntural, cuando la pandemia llega a la Argentina, nuestro Estado no tiene colchones, es decir, tiene un déficit. Al mismo tiempo no puede endeudarse porque está en default. Inclusive saliendo del default, tiene producto de su historia fiscal tasas de interés muy altas para financiar cualquier política de sostén de la actividad económica y de la situación social. Y lo único que le queda para financiarse es la emisión. Y la emisión en la Argentina tiene una historia también. Entonces, es como que tenemos muchísimas más restricciones que otros estados del mundo para abordar una situación tan anómala como es una pandemia que deja un nivel récord de países con caída en sus economías, más que durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasa, me parece, en el ámbito de la salud. Argentina tiene todavía ventajas estructurales que supo construir de aquel estado que tuvo, que es que tiene más camas por habitante que el resto de Latinoamérica, tiene más médicos por habitante que el resto de Latinoamérica, pero aún así el sistema ha ido perdiendo su calidad a través del tiempo. Y entonces lo vemos cuando llega la pandemia, que nos vemos forzados a una cuarentena más estricta o más intensa, o más extensa, o todas las cosas, producto de tener menos instrumentos en el Estado para qué? Bueno, para hacer testeos, para hacer seguimiento de casos, para administrar bien los datos, para tener un sistema bien fortalecido previamente en materia de la atención que el COVID requería. Entonces, eso genera necesidades más agudas, más intensas, y eso afecta obviamente de manera más profunda a la economía. Y ese es el estado que tenemos, insisto, no tiene que ver solamente con una naturaleza de política, de debate político, sino que yo lo quiero ver en materia estructural. Y creo que lo mismo ocurre con la educación. ¿Sí? ¿Qué vemos en materia educativa? Primero vemos que frente al instrumento más poderoso para eliminar la desigualdad estructural de la Argentina, el sistema retroalimenta las desigualdades. Las retroalimenta en función del acceso a la infraestructura necesaria para poder educarse en tiempos de pandemia con la virtualidad. La afecta en materia de que cuando vemos los contenidos, hemos ido ampliando contenidos dentro del sistema educativo conforme a distintas modas y demandas coyunturales, pero no tenemos distintas maneras de proveer los contenidos imprescindibles, prioritarios, en caso de contingencias como la que acaba de ocurrir, y tenemos la velocidad para reaccionar frente a eso. Vemos que la carrera docente solo tiene una vía de ascenso, que es ser director, y ustedes saben bien que una cosa es enseñar y otra cosa es administrar, y las dos son importantes, pero son muy distintas. Y entonces se ve que en el sistema aquellos directores que tienen mayor capacidad para gerenciar han adecuado un poco mejor sus instituciones frente a la pandemia, y eso también nos tiene que hacer repensar. Y vemos también actitudes con respecto a la vocación por encontrarle solución rápida a algo sumamente importante. Todavía, yo soy padre de un chico de segundo grado, no sé qué es lo que perdió, y sé que estoy entre los privilegiados, ¿sí? Los que tienen internet, los que pueden prestarle temporalmente a su hijo un instrumento, ya sea una tablet o una computadora que no se esté usando en casa, pero no sé, por ejemplo, los contenidos que perdió, no sé lo que debería saber un chico de segundo grado al terminar el ciclo. No sé comparar eso con lo que sabe mi hijo, y creo que estamos todavía a oscuras,
Y creo que lo más preocupante, no lo digo solamente en términos de debate político que se ha dado, sino socialmente. Yo no siento que hemos colectivamente priorizado eso para ver cómo le encontrábamos solución de distinta manera. Entonces creo que la pandemia revela el estado en el que está el Estado, el estado en el que está el Estado desde hace mucho tiempo, y que eso nos debería hacer reflexionar más en profundidad. Debería ser, a pesar de todos los problemas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los desafíos, que insisto, son estructurales, son coyunturales, algunos heredados, otros generados, y otros por la pandemia, a pesar de todo eso, creo que es una oportunidad. Y no quiero caer en el lugar común de decir que en los ideogramas chinos crisis es igual oportunidad, porque para mí las crisis son una calamidad. Las crisis en la Argentina son el principal motivo del deterioro del tejido productivo, pero particularmente del tejido social. Cada crisis en la Argentina lo que hace es elevar el nivel de pobreza, pero además elevar el nivel de desigualdad, porque aquel que está desprotegido es el que no tiene capital financiero, es decir, dólares antes de la devaluación y la suba de inflación, o de suba de precios, no tiene sus cosas y las tiene que salir a recontratar al día siguiente, o no tiene capital humano, un trabajo en blanco, o un nivel educativo que le permita protegerse en el mercado laboral de la suba de los precios que tiene que enfrentar. Entonces yo no quiero pensar que las crisis son una oportunidad, pero sí que esta pandemia desnuda, revela, saca el manto sobre algo que no estamos abordando desde hace mucho, desde el punto de vista colectivo. Y creo que eso tiene que ver, pensemos por ejemplo que esta descripción que di de la Argentina, de que hace tanto que no crece, que ahora va a terminar de tener el PBI por habitante del año 73, pero distribuido mucho peor, es decir, con 10 veces más pobreza. Esa Argentina ha tenido mucho aumento de impuestos, ¿sí? Tal que cuando uno ajusta por la informalidad tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo, particularmente en algunos ámbitos. Eso ha dado lugar también a tener un gasto récord, ¿sí? Pero ni siquiera los recursos que el Estado recauda sirven o alcanzan para solventar ese nivel de gasto, y tenemos déficit estructural. Y a pesar de eso, a pesar de tener un Estado más grande, no hemos podido reducir el número de pobres. De hecho, aumenta cada vez que tenemos una crisis. Entonces, con esta calidad de Estado, dado que hemos venido gastando más, con esta calidad de Estado solamente, gastando más, no vamos a reducir el número de pobres, y con este sistema tributario no vamos a generar los incentivos suficientes para que el sector privado genere los puestos de trabajo en blanco para bajar la pobreza. Entonces esto amerita, creo que es realmente una oportunidad para pensar en serio. Pensar en serio es ver cómo ustedes hablan del presupuesto como un bien público. Bueno, el Estado es un bien público. Tenemos que ver cómo ese Estado no es apropiado por nadie. No es apropiado por corporaciones políticas, no es apropiado por corporaciones mediáticas, no es apropiado por la corrupción, no es apropiado por la propia política, no es apropiado por facciones dentro de la política, no es apropiado por los gremios, no es apropiado por nadie, porque es un bien público que provee bienes públicos. Entonces la pregunta es cómo podemos empezar a pensar, ¿sí? A diseñar, a reimaginar un Estado para devolverlo a ser el principal factor de ampliación y redistribución de bienes públicos de la Argentina. Porque lo que ha habido en muchos momentos es que cuando hay crecimiento hay mejora de la distribución de los bienes privados, pero los bienes públicos hace mucho que no mejoran. A veces mejoran temporalmente, pero después, producto de la inconsistencia fiscal, volvemos a tener problemas similares. Entonces creo que ese es un enorme debate que tenemos que dar, y la pandemia revela eso, y yo soy optimista con la Argentina si podemos abordar esas cuestiones. La cuestión del Estado, la cuestión de cómo distribuimos, la discusión de un federalismo fiscal en serio, que es algo mucho más profundo, que hace rato que Argentina se debe. Y yo creo que si abordamos eso con el espíritu que corresponde, Argentina tiene una gran oportunidad. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. Bueno, no hay espacio público compartido más grande que el Estado. El Estado es un porcentaje muy grande del PBI, pero es la salud pública, es la educación pública, es la infraestructura, es la cultura con la que interactuamos,
es la justicia, es la seguridad. Y yo estoy convencido de que eso es lo que tenemos que abordar colectivamente, esas discusiones, esa devolución del Estado como bien público, esa devolución del Estado que no es cooptado. Y creo que para eso tenemos que suspender culpas, porque cuando uno mira las cifras de Argentina, la verdad que el fracaso colectivo es, en mi opinión, muy contundente. Una vez en una visita a Israel, uno de los negociadores del conflicto me dijo, cuando le pregunté cómo es, me dijo, bueno, es como cuando yo entro a mi casa, la historia acumulada es como cuando yo entro a mi casa y mis hijas se pelearon, y una de las dos me dice, yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, todo empezó cuando ella contestó mi primer golpe. Bueno, yo soy de los convencidos de que hay que salir de ese estado para poder debatir en serio el Estado. Que tenemos que suspender públicas y que tenemos que generar una ética de reapropiación del Estado para la ciudadanía. Y entonces vuelvo al punto inicial, que la tarea de docencia no es solamente que el presupuesto sea un bien público y accesible, sino que entendamos sus múltiples dimensiones cada vez que administramos mal el Estado, que no es solamente que me cobran más impuestos, pero como el gasto no redunda en lo que necesito, entonces tengo que salir a buscar y a proveerme, si es que puedo, de algunos bienes públicos que ya no me llegan de manera privada, sino que además tiene un impacto macroeconómico muy significativo, eso de la productividad del sector público. Y que tenemos que construir esa épica de reapropiarnos, devolverle a la gente, que la ciudadanía se reapropie del Estado. Y creo que es muy posible hacerlo, pero tenemos que... Ayer lo escuchaba el presidente decir que es un momento fundacional para construir otra Argentina. Yo lo primero que creo que es un momento fundacional para sentir colectivamente que estamos construyendo juntos otro país. Y subrayo el colectivamente. Hay un ex candidato a primer ministro de Canadá que falló, del partido de Trudeau, que falló en su intento, pero que escribió un libro muy lindo sobre la política, que se llama Michael Ignatieff. Y él dice que la política es el arte de imaginarnos mejores todos juntos. Y yo creo que ese es el camino, que el camino es, tendremos que ponernos de pie, pero después tenemos que trabajar colectivamente para ver hacia dónde camina la Argentina una vez que está de pie, y para mí esa definición de hacia dónde es absolutamente inescindible de la discusión de cómo reimaginamos nuestro Estado, que es algo en lo que ustedes, haciendo una radiografía permanente y trabajando tan intensamente desde hace tanto tiempo, ayudan mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy buena tu exposición. Tenemos ya algunas preguntas que han estado formulando los participantes. Voy a tratar de ir resumiéndolas. Voy a empezar por una de las últimas, que lo que plantea es cuál sería el diseño de un Estado eficiente desde el punto de vista de los recursos humanos y cómo se transita hacia eso. Yo a eso le agregaría si realmente el principal problema del Estado eficiente son los recursos humanos. Las dos cosas son ciertas. Primero, como dije antes, medir la productividad del Estado es muy difícil, pero quiero dar algunas guías que a mí me parecen no menores. La primera es, yo creo que hay a veces un problema de priorización. Hay un problema de el nivel de desarrollo y cuáles cosas son prioritarias para conducir a un mejor desarrollo al día siguiente atendiendo a las urgencias. Y esto no es privativo de un espacio político. Yo lo he dicho en campaña en la ciudad, lo he dicho en campaña nacional, uno lo ve en cada una de las provincias. Yo creo que hay un tema de priorización equivocada. Segundo, hay un tema, nosotros tenemos un Estado que no recaba datos. Tenemos un Estado con pocos datos en el siglo de los datos, y entonces es muy difícil una buena administración pública sin poder utilizar datos a escala masiva y de manera rigurosa. Y la tercera es
que una de las pocas ventajas que tiene ser un país en vías de desarrollo es que hay otros países que ya resolvieron problemas que nosotros todavía no. Entonces también hay que mirar, no quiere decir que tenemos que copiar, pero sí hay que mirar cómo lo resuelven otros países. ¿Por qué lo digo en términos de guías y no de eficiencia? Porque la democracia no es eficiente. ¿Sí? La democracia genera mecanismos redundantes para evitar grandes catástrofes, pero no es eficiente. Por ende, no podemos pedirle al Estado la misma eficiencia que tiene el sector privado, porque tiene otras guías, tiene otros mecanismos. Pero lo que no puede estar es exento de la carrera de aumentar la productividad, porque está compitiendo con otros países. Y eso atañe, como decíamos antes por la pregunta, no solamente a los recursos humanos, sino que atañe a todo el proceso decisorio. Con respecto a los recursos humanos, uno puede ver algunas políticas de Estado, y ver cuánta gente implica con respecto a lo que la misma política de Estado genera en otros países, o requiere en otros países. Creo, para además no ser hipócrita, yo he escuchado a ministros nacionales, y lo vemos en otros ámbitos. Hoy el Estado funciona. ¿Sí? Hay algunas actividades del Estado que están, si quieren, ralentizadas, pero otras claramente no. Y hay mucha menos gente trabajando. ¿Sí? Porque algunos no pueden, porque la distancia, la virtualidad, ustedes la saben, igual que nos pasa a nosotros, no es la misma calidad de trabajo, etc. Entonces hay espacio para poder debatir eso. De la misma manera que yo veo, y lo dije en la discusión de presupuesto, el sector privado está haciendo un enorme esfuerzo en este contexto, enorme. Los trabajadores y las empresas, enorme. Y la pregunta que uno se hace cuando mira el presupuesto, por ejemplo, es si las empresas públicas están haciendo el mismo esfuerzo de reacomodamiento. Y es una discusión más profunda, será una discusión para otro momento, pero yo siento que los trabajadores del sector privado y los empresarios tienen derecho a exigir que esas empresas tengan un plan hacia adelante. E insisto, no quiero que esto se entienda en clave partidaria, no es la acumulación o el comportamiento de estas empresas viene de hace mucho tiempo, es estructural. ¿Sí? Entonces me parece que hay un montón de ámbitos de donde esto se puede encarar. Es más una concepción, es más una guía, es más un norte, que medidas concretas en un montón de lugares, que yo creo que cuando lo vemos con ese espíritu, en cada uno de los lugares se tiene que replicar. Por eso insistí al principio que una parte integral tiene que ser que no importa cuán grande o chico sea el lugar que a uno le toque administrar, tiene que entender cuál es el impacto de lo que está haciendo, no solamente en su área, en la provisión de bienes y servicios públicos en su área con su presupuesto, sino cuál es el impacto macro de una mala gestión en la propia área cuando eso se acumula a través de todo el Estado. Ok, vinculado con esto, hay una pregunta que dice, con las debilidades evidentes que ha mencionado y con las fortalezas que aún quedan, ¿cuáles podrían ser los ejes del desarrollo? Bueno, en primer lugar, yo creo que Argentina tiene algunas ventajas comparativas que no terminan de estar explotadas, y después creo que hay dos discusiones muy grandes que son interesantes. ¿Cuáles son ventajas comparativas no explotadas? Bueno, Argentina tiene un sector... Argentina tiene una tradición... Argentina tiene una economía equilibrada, tiene actividad agropecuaria, tiene una historia de actividad industrial y tiene un sector de servicios donde creo que hay mucho potencial. Entonces, mucho de lo que falta es, en primer lugar, insisto en esta cuestión, si nuestro Estado no está dispuesto a competir, es más difícil para nuestro sector privado competir. Entonces, nuestro Estado tiene que estar dispuesto a competir, eso implica que nuestra clase política compite con otras clases políticas, nuestro gremio compite con los gremios de otros países, nuestra organización compite, las leyes que nos damos, la calidad de los debates del Congreso compiten con la calidad de otros debates del mundo. Creo que lo tenemos que abordar así. ¿Para qué? Para que el sector privado sienta que puede competir, pero que no tiene un lastre. Entonces, lo primero es, para destrabar la Argentina, en mi opinión, la discusión esta sobre el Estado es fundamental. Porque si no, además, ese Estado genera crisis.
Y las crisis generan la imposibilidad o la minimización de la cantidad de valor que se puede agregar. Para agregar valor hacen falta dos cosas. Hace falta dinero y hace falta tiempo. Porque una cosa es vender commodities, donde no hay que conquistar ningún mercado atravesando barreras sanitarias, creando una logística, entrando comercialmente, teniendo socios. No es lo mismo. Entonces, para agregar valor, primero hace falta dinero y hace falta que ese proceso madure, que lleva un par de años. Entonces, en un contexto muy volátil y con dinero caro, es muy difícil agregar valor, porque yo digo, bueno, voy a agregar valor a los productos comoditizables, voy a invertir, pero dentro de 2 años no sé cuál va a ser el tipo de cambio. Entonces es muy difícil. Entonces, primero, un Estado mejor va a destrabar algunas cosas que en la Argentina están trabadas. En segundo lugar, eso vale tanto para lo agropecuario como para lo industrial. Y hay un montón de cadenas que no terminan de solidificarse porque tienen ese talón de Aquiles. Y ustedes saben que las cadenas son tan fuertes como su eslabón más débil. Y la volatilidad hace que algunos eslabones estén más expuestos que otros. Entonces toda la cadena se transforma en más débil. Y en servicios, yo siento que Argentina tiene el potencial, por un montón de cuestiones, de exportar servicios ahora que el mundo se ha vuelto más plano y que podemos codificar cosas y mandarlas virtualmente como estamos haciendo ahora. Entonces, ahí hay una oportunidad grande porque existe el principal mercado del mundo, está dentro de nuestro uso horario, la cultura laboral es similar, cosa que me han manifestado ellos que no les pasa con otros países, a veces, por ejemplo, con hubs en China. Hablamos el idioma de mayor crecimiento del mundo, tenemos de Latinoamérica, somos el país que mejor habla el inglés como segundo idioma, y tenemos argentinos desperdigados por el mundo que tienen incidencia en la decisión de si una multinacional decide relocalizar una parte de los servicios en la Argentina. Entonces ahí tenemos muchas ventajas en distintos ámbitos, después se puede bajar a niveles más específicos. La industria farmacéutica, producto de cómo se ha desarrollado en la Argentina, tiene la capacidad hoy de ser parte de cadenas globales. Y por último, creo que una de las cosas que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar es que somos un país con una distribución demográfica muy desigual, que se ha tratado de abordar muchas veces, y esto puede ser una oportunidad, porque esta es un virus de ciudades y de servicios cara a cara. Y por ahí hay que imaginar qué infraestructura necesitamos y qué regulación necesitamos para poder aprovechar el impulso que esto puede dar, no solamente para redistribuir parte de la población en la Argentina con buenos incentivos, sino también para atraer gente de otros países que quiera trabajar virtualmente desde la Argentina. En el día de ayer tuvimos la exposición de Jorge Sargini, y él, una de las cosas de la que habló, es que hace mucho tiempo que en la Argentina no se logra una ecuación Estado, sociedad y mercado necesaria para que se creen las condiciones necesarias para el crecimiento y un mejor empleo, que es de lo que vos hablaste al inicio de tu exposición. Y otra cosa que señaló es que el déficit fiscal principalmente está generado por el sistema previsional, que a su vez está teniendo una baja tasa de sostenibilidad como consecuencia de la informalidad que hay en nuestro país. Él habló de la Argentina del 50% de pobreza, 50% casi, bueno, 44%, 50% de informalidad y 50% de presión tributaria sobre el sector formal de la economía, que desincentiva, digamos, este ciclo, digamos, ¿quién va a querer formalizar su actividad teniendo una presión tributaria del 50%? Entonces, en base a eso, acá hay varias preguntas que están relacionadas, porque, por ejemplo, ¿cómo ve el sistema previsional? ¿No debería avanzarse urgente en un consenso en este tema?
dado que es el principal gasto del presupuesto nacional y es parte principal del impacto en el equilibrio fiscal. A ver, voy a tomar algunas de las cosas que dijo querido Jorge. Yo comparto eso, lo dije de otra manera, dije que tenemos un nivel, una presión tributaria altísima, que da lugar a un gasto público que excede todavía lo que se recauda, eso da lugar a un déficit y aún así generamos más pobreza. Entonces estamos atrapados, por eso digo, en algo que tenemos que repensar. Y el tema del sistema previsional es como uno de los principales elementos, si quieren, en la pérdida de productividad de nuestro Estado, en los ejemplos de malas discusiones que hemos dado, creo que el sistema previsional es el ejemplo perfecto. Y esto excede a todos los espacios políticos. Voy a hacer un breve raconto. En el año 94 pasamos de tener un sistema de reparto a un sistema de capitalización. ¿Sí? Eso implica que si vos, Graciela, estás trabajando y yo estoy jubilado, vos estabas aportando junto a algún otro, a Gonzalo, por ejemplo, estaban aportando para mi jubilación, y a ustedes después le iba a corresponder una, pero en el momento que ustedes pasan a aportar una FJP, el dinero que solventaba mi jubilación deja de estar. Entonces hay que ver cómo se paga ese costo de transición. Para pagar ese costo de transición se le sacó el 15% de precoparticipación a las provincias. En el año 2015, es decir, nunca se le devolvió la plata a las provincias cuando en el año 2010 se restatizó el sistema, perdón, fin del 2008 creo, o 2009, se restatizó el sistema. Lo restatizamos, los flujos volvieron para pagar a los jubilados, pero no le devolvimos la plata a las provincias. Entonces tuvimos un régimen de capitalización, en el 94, 15 años después lo restatizamos. En el medio le sacamos la plata a la provincia, pero no se la devolvimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2015, cuando la Corte Suprema dijo que se le tenía que devolver. En el medio se hicieron 2 moratorias, ¿sí? Además de eso se sancionó una fórmula de movilidad, después se sancionó otra fórmula de movilidad, ahora vamos a sancionar otra fórmula de movilidad. Entonces, y en el medio de esas hubo la reparación histórica. Entonces yo cuento, privatización, estatización, 15% le saco, 15% devuelvo, 2 moratorias, 3 fórmulas previsionales y la reparación histórica. Pero nosotros tocamos el sistema previsional, que es el principal gasto de cualquier Estado moderno, lo tocamos 9 veces en 25 años sin un solo cálculo actuarial y ningún consenso profundo. A eso me refiero con la apropiación de uno u otro. A eso me refiero con visiones. Uno dice, bueno, voy a la fórmula y porque quiero hacer una reforma fiscal, yo voté en contra en el 2017. Pero otros dicen, bueno, miro solo la parte social y expando, pero no tengo ningún cálculo de sustentabilidad detrás. Entonces, un equilibrio u otro equilibrio. Y después vuelvo a la apropiación. ¿Lo hago porque me conviene políticamente en algún momento o no? Y a la falta de datos. Otra vez, ustedes miren los debates, no hay cálculos actuariales. No hay, es decir, discutimos en el Parlamento y no hay escenarios de sustentabilidad. No hay escenarios. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Bueno, el sistema tiene un déficit. Está bien, pero cada vez que tiene un déficit, eso se suplementa con recursos tributarios. Entonces podemos decidir ser más generosos, más universales, más generosos. Solo tenemos que saber que tenemos que pagar más impuestos. Pero lo que necesitamos son los datos de cómo eso evoluciona. Y este es uno de los ejemplos donde la calidad de nuestro debate no está a la altura de la calidad de debate de otros países. Ok, Martín, te agradezco infinitamente en nombre de la comisión directiva el tiempo que nos dedicaste. Voy a cortar acá este periodo de preguntas. Hay otras preguntas que van a quedar pendientes, con lo cual te pido, si es posible, que te las reenviemos en todo caso. Si me las mandan al mail del Senado, sí. Por favor, así le damos el espacio a Silvina, que también por su agenda de trabajo está un poco acotada de tiempo. Pido entonces un aplauso para Martín, agradecerle
esta participación en el seminario de ASAP. Gracias. Les agradezco mucho a ustedes y le pido disculpas a Silvina, que en un momento la vi ahí en su despacho por no poder quedarme.